Buenas tardes a todos, a todos los que nos acompañan desde México, desde España. Buenos días a todos los que nos acompañan desde Latinoamérica. Tenemos a gente que nos acompaña desde Argentina, desde Uruguay, tenemos desde Chile, obviamente, tenemos desde Colombia, tenemos a gente que nos acompaña también desde Perú, tenemos también gente que nos acompaña de Centroamérica, de Costa Rica, y obviamente de México. Muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos esta hora en la cual de verdad creo y espero que sea de lo más productiva para ustedes, ¿no? Y que les dé las mejores perspectivas y que les ayude a un poco a ver mejor, a ver una nueva perspectiva sobre su trabajo y también que lo que veamos hoy les ayude a hacer su trabajo todavía mejor, ¿sí? Bueno, entonces voy a un poco, si me permiten, he preparado una presentación, la cual espero que les sirva. Espero que todos la vean, ¿sí? Voy a hablar, los estoy viendo en la pantalla. De cualquier manera, por favor, sus preguntas apúntenlas porque vamos a tener obviamente un espacio para contestar sus preguntas. Cloda va a estar apuntando todas las preguntas que ustedes escriban en el chat y haremos todo lo posible para contestarlas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quiénes somos? He visto a varias gente, conozco a varios de ustedes, pero a los que no, ¿quiénes somos? Bueno, yo soy Marisa Elizundia y yo soy la creadora del Barómetro de Salario Emocional. Vivo desde hace 17 años en Madrid. Antes he salido de México hace 27 años. He trabajado en grandes organizaciones, en multinacionales y en varios países, en Roma, en Estados Unidos, en México también, en Suiza y en Alemania y en España, obviamente. Y en toda mi vida profesional he tenido la bendición de siempre estar en el aspecto de desarrollo humano. Esto me ha dado a mí un grandísimo privilegio porque he estado siempre en contacto directo con el sentir de la gente, ¿no? El sentir de cómo se sentían, qué los motivaba, qué les ayudaba, etcétera. Y eso para mí ha sido mi mayor regalo en toda mi vida profesional. También estamos aquí, Cloda Vitti. Cloda es mi mano derecha. Mi mano derecha en todo este proyecto que llevamos haciendo desde hace 4 años, que es en el Barómetro de Salario Emocional. Cloda, no sé si quieres decir unas palabras. Sí, por supuesto. Hola a todos. Como Marisa lo acabo de mencionar, mi nombre es Cloda, soy inglesa y es un placer para mí estar con vosotros hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de unirme con Marisa en este viaje fenomenal para redefinir el trabajo, he trabajado siempre en recursos humanos como un líder de equipos, como formadora y como coach. Entonces, como Marisa dijo, voy a revisar el chat y coleccionar todas las preguntas para Marisa, y Marisa va a contestarlos un poco más tarde. Entonces, un gusto saludar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cloda. La verdad es que para que Cloda haya hablado español, de verdad que ha sido un milagro. O sea que muchas gracias porque odia hablar en español en público, aunque habla perfectamente, cuando se presenta enfrente de gente le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, muchísimas gracias, Cloda. Un poquito de Cloda y yo. Cloda y yo somos como el Dream Team. Sus fortalezas complementan mis debilidades
y somos de verdad, hemos hecho en estos últimos 4 años, hemos creado algo espectacular. Ha sido un camino, un viaje espectacular y yo no me puedo imaginar todo este proyecto sin ella, ¿no? Pero un poco quiénes somos, ¿no? O sea, ¿de dónde nace? Antes de este proyecto de Live Your Brand y continuas, estaba Live Your Brand, ¿no? Live Your Brand es una consultoría de desarrollo de personas en la cual su misión es siempre generar un cambio sostenible en los equipos y las organizaciones. Y tiene como su core, como su centro, como su corazón en la consultoría, el alinear lo que las empresas comunican hacia afuera con lo que se vive hacia adentro, ¿sí? Esto para mí es esencial y es como el corazón del deber ser, ¿no? Y para esto creamos talleres personalizados y programas de aprendizaje y desarrollo. Entonces, un poco destilando de esta misión de Live Your Brand nace lo que es el barómetro de salario emocional, en el cual su misión es como que transformar la percepción del trabajo. Tanto la experiencia de Cloda como la mía en nuestra vida laboral nos enseñaba que era necesario como era necesario como que revisitar la percepción que teníamos en el trabajo. Y a raíz de esto nace el estudio, nace la investigación y nace la herramienta que mide el salario emocional en las personas y puede identificar perfectamente la importancia del salario emocional, ¿no? Y el impacto que eso tiene. Pero eso vamos a hablar más tarde, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy, tal y como les prometimos a la hora que se suscribieron, vamos a ver a qué retos se están enfrentando los líderes hoy en día, ¿sí? Estamos viendo una nueva época, una nueva era del trabajo y los retos han cambiado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar de cuáles son estos retos. Vamos a ver también qué papel, de acuerdo a nuestra investigación y de acuerdo a nuestra experiencia, qué papel puede desempeñar el salario emocional. Y igual, de acuerdo a nuestro trabajo y todo lo que hemos trabajado en estos 4 años, ¿qué comportamientos creemos que son necesarios o que les pueden ayudar a ustedes, como dije, a sentirse acompañados, a sentirse aligerados de su trabajo? ¿Sí? Entonces, empecemos un poco a qué retos se enfrentan los líderes, los líderes hoy en día, en lo que se refiere al manejo de sus equipos, ¿no? Hay millones de retos, pero en lo que se refiere al manejo de los equipos, ¿cuáles son los retos principales, ¿no? Entonces, para esto, si quieren, ya todos estamos muy acostumbrados al código QR de los restaurantes, entonces con su teléfono, si quieren, hagan o sea, vean el QR y traten de contestar con sus palabras, con unas y varias palabras, a cuáles son los retos a los que ustedes se están enfrentando hoy en día como líderes, ¿sí? Sus respuestas obviamente serán anónimos y a mí me encanta Slido porque lo veremos en vivo cómo las palabras que ustedes están escribiendo se escriben en la pantalla. Cambio generacional, muy, muy importante, muy importante. Cambio, sí, sí, sí. Competencia, sí, que cada vez tenemos más competencia, fluctuación del personal, resistencia, diversidad de personas, personalidades, COVID, sí, incertidumbre, claro que sí, incertidumbre, multiculturalidad, gente que quiere mucha flexibilidad, totalmente de acuerdo, resistencia al cambio, qué importante es, sí, pérdida de control, apatía, sí, estos son muchísimas gracias, de verdad, esto es importantísimo, tristeza emocional, claro que sí, tristeza emocional, salud mental, todo eso son retos importantísimos a los que nos estamos enfrentando. Sí, gente, clima organizacional, sí, entorno cambiante, estrés, falta de compromiso. Sí, muchos de estos como retos son completamente nuevos, ¿sí? Son completamente nuevos. No es que hace
como que siempre los retos en el área de gestión de equipos, siempre un poco venían siendo los mismos, pero ahora estamos, como ustedes ven, en una nueva era, ¿sí? En una nueva era en que estamos viendo que hay agotamiento, hay burnout, es salud mental, hay mucho cambio, ¿no? Todo lo que ustedes están escribiendo aquí es totalmente cierto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Cuando vino el COVID, depresión de los trabajadores, claro, cuando vino el COVID y todos empezamos a trabajar de casa, esto es lo que nos imaginábamos, ¿sí? Nos imaginamos que íbamos a estar en Costa Rica, que íbamos a estar con una pantalla y en lugar de tomar un café nos íbamos a meter a una playa deliciosa, sin estrés, etc. Y sin embargo, no ha sido así. Sin embargo, nos encontramos ahora que a la hora de regresar hay una como redefinición de lo que es el líder o lo que el líder debe de ser, ¿sí? El líder un poco, hay como su poder se está reequilibrando, ¿no? Y a la hora de nosotros trabajar tanto tiempo en casa y por tanto tiempo, nos empezamos un poco a reevaluar el por qué trabajamos. Empezamos a ver el tiempo, todo el tiempo que estábamos pasando trabajando y empezamos a ver todo lo que nos estábamos perdiendo cuando estábamos en el trabajo y al mismo tiempo éramos conscientes de todo lo que perdíamos al no estar en la oficina, ¿sí? Y hubo una pregunta de ¿por qué? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos dedicando tanto tiempo a algo que ocupa un tercio de nuestras vidas? ¿Sí? Por lo tanto, empezó a haber como un enfoque hacia todos aquellos otros aspectos del trabajo que ir más allá del aspecto económico, ¿no? Que son los valores, la cultura, las oportunidades que tenemos, etcétera, ¿no? Y entonces la salud mental, ¿no? También empieza, es un ámbito que entra en nuestras vidas, de pronto entra en el aspecto como líder, ¿no? Que de pronto las emociones toman un rol muy importante, ¿no? Y es parte de la discusión del día al día para los líderes. Entonces los líderes dejan de ser como solamente aquellas personas que hacen que se haga el trabajo, sino también se encargan de que todos estos aspectos, ¿no? Como bien dijeron ustedes, existe más flexibilidad, ¿no? Y cómo gestionar esta flexibilidad, cómo gestionar, dar la suficiente autonomía, al mismo tiempo sintiéndose protegidos, al mismo tiempo dando las instrucciones necesarias. Y las personas también vemos que uno de los principales retos es que se dan cuenta que quieren ser más valoradas, más apreciadas, quieren ser vistas y quieren ser vistas como seres únicos que son, ¿sí? Y también lo que vemos es que como que existe cada vez más una mayor importancia todavía entre lo que se comunica hacia afuera, que esto realmente se viva hacia adentro. ¿Y cómo hacer esto en ámbitos también virtuales o fluidos, ¿no? ¿Cómo crear este tipo de ambiente? También vemos que existe una mayor presión hacia los líderes para un comportamiento ético y responsable. ¿Sí? Los líderes ya no están, muchos de ellos ya no se pueden salir con la suya, todo tipo de comportamiento está viendo con lupa, ¿sí? El líder está, todo lo que hace bueno y lo que hace malo se magnifica, ¿sí? Y muchas veces este tipo de comportamiento se magnifica de tal manera que puede tener consecuencias brutales para la organización y hasta para el negocio. Hemos visto varios ejemplos últimamente de empresas en que salen ciertos comportamientos de líderes que son poco éticos y que realmente tienen un efecto muy, muy fuerte en el negocio de la empresa, ¿no? O de la marca, ¿sí? También vemos que la carga de trabajo cada vez es mayor. ¿Sí? Como dije, todos estos factores se aumentan a lo que ya hemos hablado. Hay recortes de presupuesto, hay limitación que tenemos en las políticas y procedimientos. Muchas veces el líder se siente como entre la espada y la pared en querer hacer mucho, pero al mismo tiempo la organización no lo permite o no da tanto ámbito o tanto
tanto rango para actuar, ¿no? Y se sienten limitados, ¿no? Y también vemos que cada vez hay, la gente quiere dinero y cada vez el dinero nunca, parece ser que nunca es suficiente, ¿sí? O sea, los límites que tenemos en sueldos siempre han existido y siempre son un factor importante con las limitaciones que uno tenemos. Y aquí para mí es importante este tema del dinero, porque cuando hablamos del salario emocional, muchas veces me dicen, oye Marisa, pero el salario emocional sustituye al salario económico o qué papel juega. Cuando nosotros hablamos de salario emocional, decimos que nunca sustituye el salario económico. O sea, todo mundo debe recibir sueldos justos y sueldos de acuerdo a sus competencias, sus habilidades, sus estudios. Sin embargo, habiendo dicho esto, el salario emocional no se puede utilizar como excusa para dar sueldos bajos, pero al mismo tiempo, aún teniendo sueldos bajos, esto no puede ser excusa para no trabajar en el salario emocional, ¿sí? O sea, siempre podemos trabajar en el salario emocional y en lo que estamos nosotros estudiando. Pero estos son los retos, ¿sí? Como me dijo una persona, me dice, Marisa, es que, o sea, cuando hablas de los retos, me siento como abrumado de todo lo que hay, ¿no? Y yo veo que todo el mundo está haciendo lo más posible, todo el mundo está haciendo realmente un grandísimo esfuerzo. Y con esto no quiere decir que están haciendo mal trabajo, simplemente que veamos una realidad tal y como es, ¿no? Y de aquí es un poco cómo entra el salario emocional. Así como el sueldo, el salario monetario, económico, tiene un límite, o sea, la compañía no tiene recursos infinitos, empezamos a hablar del salario emocional y cómo les puede ayudar, ¿sí? El salario emocional lo definimos como los beneficios no económicos del trabajo que nos motivan, cambian nuestra percepción del trabajo y nos llevan al desarrollo personal y profesional. Aquí es bien importante saber que el salario emocional es subjetivo, ¿sí? O sea, mi salario emocional es diferente al de Cloda y es diferente al de todos ustedes. Es único, ¿sí? Aún las dos teniendo los mismos factores alto, estos se manifestarán de diferente manera. Y cada persona le dará un valor específico a cada uno de los factores, ¿sí? Y esto es importante porque esto nos indica que aún sabiendo nuestro salario emocional, es necesario investigar qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué es importante para ti? ¿Cómo se manifiesta el salario emocional en tu trabajo y de manera personal? Y esta definición y el salario emocional se basa en una pregunta solamente, en el por qué trabajas, ¿sí? ¿Por qué trabajas? Si quitamos el factor económico de la ecuación, ¿no? Y con el factor económico es todo lo que se puede valorar de manera económica, o sea, seguros médicos, tickets restaurant, vouchers de guarderías, todo, si quitamos eso, ¿con qué te quedas? ¿Sí? Y esa pregunta es la que contesta el salario emocional. Y esto es importante porque para muchas personas va a ser muy difícil encontrar esta respuesta. ¿Sí? Y hay que decir, pero ¿por qué trabajas? ¿Y por qué trabajas? ¿Y por qué trabajas? Porque es difícil para muchas personas porque hemos sido como tan programados, aunque solamente trabajamos por el dinero, que como que ver otra parte del trabajo para mucha gente cuesta trabajo, pero sigue siendo sumamente importante. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su salario emocional? ¿Cuál es su salario emocional hoy en día? Y dentro del salario emocional hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Primero, que existe ciertos como principios psicológicos que a todos nos están afectando para ver nuestro salario emocional. Primero, que existe el sesgo de la negatividad, ¿sí? Hay una tendencia siempre a ver lo negativo que existe, ¿sí? Yo siempre veo que el sesgo de la negatividad funciona de tal manera que es como la tinta china, ¿sí? Tenemos agua, que
clara y es transparente, y le ponemos una gotita de tinta china. Esta va a teñir toda el agua. Y así funciona el sesgo de la negatividad. Cualquier cosa que es negativa va a hacer que todo parezca negativo, pero realmente es una cosa. ¿Sí? Luego también tenemos un sesgo cognitivo. ¿Sí? El sesgo cognitivo son como los atajos que el cerebro nos hace. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un aspecto, solamente un aspecto de mi trabajo que no está funcionando bien, yo voy a tener la tendencia a decir todo está mal. ¿Sí? Odio mi trabajo. Cuando realmente al explorar el salario emocional en detalle, vemos que no es todo, sino es un aspecto muy pequeño, ¿no? Y por eso es importante explorar el salario emocional en detalle, ¿no? Porque tenemos estas trampas que el cerebro constantemente nos está haciendo, ¿sí? Y luego tenemos la adaptación hedonista, ¿sí? La adaptación hedonista funciona tal que nos vamos a adaptar a todo, ¿no? A todas las cosas buenas que nos pasan en nuestras vidas. Si yo recibo de alguno de ustedes un ramo de flores todos los días, todos los días, todos los días, todos los días yo recibo un ramo de flores, después de cierto tiempo ya ni siquiera lo tomaré en cuenta, ni siquiera lo veré. Y un ramo de flores es precioso, pero lo dejaré de ver, ¿sí? Y por esto y esto pasa en nuestros trabajos. Todo lo que tenemos, bueno, por ser de todos los días y por tenerlo constantemente, lo dejamos de ver, lo damos por sentado y ya lo dejamos de valorar. Y por esto necesitamos una constante reevaluación de nuestro salario emocional. El salario emocional es como, cuando les hago esta pregunta, ¿cuál es su salario emocional? Es una foto, pero es una foto momentánea, ¿no? Es una foto necesaria en el cual ustedes hacen como una auditoría de lo que hay. Dice, como un cliente nos decía, cuando hice el salario emocional y cuando hice el barómetro, me di cuenta de que realmente estoy en el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida. Es decir, antes no se había percatado de que esto era posible. Pero, ¿cuál es el salario emocional y cuáles son los factores que lo componen? ¿Sí? Entonces, estos 10 factores que yo les voy a presentar ahora, no es que yo los inventé o que Claudia y yo dijimos son esto, tú. Son factores que están basados en una investigación que hicimos grupos de enfoque, grupos piloto, etcétera, para llegar a estos 10 factores, ¿sí? Con personas en más de 22 países. Entonces, el primero es la autonomía, ¿sí? La autonomía se refiere a la percepción que nosotros tenemos de libertad, de gestionar nuestros propios proyectos, nuestro tiempo, de gestionar nuestra propia vida personal y profesional, ¿sí? El segundo es pertenencia, ¿sí? Pertenencia se refiere al aspecto de sentirnos valorados, apreciados, vistos en el trabajo, el hecho de pertenecer a un grupo, de sentirnos acogidos en él. El siguiente es el crecimiento personal, ¿no? Son todas las oportunidades que tenemos en el trabajo que nos ayudan a ser mejores personas, ¿sí? Aspectos como el perdón, aspectos como la humildad, aspectos como la gratitud, o sea, todas las oportunidades que tenemos en el trabajo que nos hacen crecer como persona. Aquí tienen mucho que ver los retos, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a un reto muy fuerte, son como oportunidades que nosotros tenemos para crecer también personalmente, ¿sí? El siguiente es el crecimiento profesional. Igualmente, este se refiere a todas las oportunidades que tenemos del trabajo en términos de capacitación, de formaciones, de estar con compañeros, de analizar, de crecer nuestras competencias, nuestras habilidades en el trabajo, ¿sí? Todo lo que nos hace mejores profesionales. El siguiente es propósito. Y el propósito obviamente se habla mucho del propósito, se refiere a cómo nos ayuda nuestro trabajo a seguir nuestro propósito final, cómo nos está apoyando, cómo dentro del tiempo que pasamos en nuestro trabajo apoya o sostiene nuestro propósito mayor. El siguiente es la creatividad, ¿no? Que se refiere a nuevas maneras de hacer nuestro trabajo, a tener la oportunidad de hacer nuevas maneras de hacer y ver nuestro trabajo. Esto también me gusta un poco un ejemplo que cuando estábamos haciendo los grupos de enfoque, una persona decía, es que todo el mundo cree que mi trabajo no es creativo. Era una secretaria, me dice, todo el mundo cree que mi trabajo no es creativo, pero es sumamente creativo.
porque constantemente yo estoy generando nuevas ideas, ¿sí? Entonces, no importa el trabajo que tengan, o sea, todos estos factores en su manera pueden ser adaptados a su propia realidad, ¿sí? El siguiente es dirección. Dirección es la oportunidad que nos da nuestro trabajo de ver cuál es el siguiente paso en nuestra carrera profesional, ¿sí? Es decir, cuando nosotros trabajamos, sabemos que hay un futuro, que hay un más allá, que nuestra carrera un poco se está formando en el camino. El siguiente es la inspiración. La inspiración se refiere a todos aquellos momentos que tenemos en el trabajo de inspirar a los demás y también de ser inspirados. Y estos momentos de inspiración nos llevan como a un sentimiento de posibilidad y de hacer mejor las cosas. El siguiente se refiere a la maestría. La maestría nos referimos a aquellos aspectos que nos hacen ser mejores, o sea, que nos hacen maestros en lo que hacemos. Antes de estar aquí con ustedes hablando con Cloda, y le decía, es que he hecho 700 millones de presentaciones y siempre me pongo nerviosa. Y lo que quiero decir es que, pero sin embargo, en cada una me hago un poquito mejor, ¿sí? En cada una aprendo un poquito más. Un aspecto que me hace ser mejor en mi trabajo, me hace ser una maestra en mi trabajo, me hace como, se me pule un poquito más. Y por último, es el disfrute. Son aquellas oportunidades que tenemos en el disfrute, digo, en nuestro trabajo de disfrutar, de gozar, de reírnos con nuestros compañeros, en aquellos aspectos que solamente son solamente por risas. Y para este aspecto, obviamente, se necesita una cierta seguridad psicológica, una cierta confianza, ¿no? De estar en grupos en los que nos sentimos a gusto, ¿sí? Pero la pregunta es aquí, ¿cómo empezamos? ¿No? ¿Cómo de un concepto tan etéreo, ¿no? Así como el salario emocional, cómo lo podemos integrar en nuestro día a día? ¿Sí? Cuando me hacen entrevistas en radios o mis Marisa, pero este concepto como tan etéreo, ¿cómo lo podemos bajar, ¿no? a nuestra realidad? ¿Sí? El proceso es el siguiente, y este es el proceso al que sigue el individuo, ¿no? Al que sigue cualquier persona cuando analiza su salario emocional. Primero, se crea una conciencia de que el salario emocional existe, ¿no? Y de lo que es, y de cuáles son los factores que lo componen, cómo estos se manifiestan en mi realidad, y cómo estos, en qué nivel, alto o bajo, se encuentran en mi trabajo, ¿sí? De aquí yo empiezo a ver todo lo que tengo, todo lo que existe. Es como que empiezo a ver los diferentes aspectos no económicos que existen en mi trabajo y que tal vez no había sido consciente hasta ahora. Por lo tanto, cambia mi percepción del trabajo y empiezo yo a ver que a la hora de que yo estoy analizando mi salario emocional, me siento escuchado, me siento fortalecido y también siento que hay una carga que yo tengo. No es una carga, sino tengo una responsabilidad de mi salario emocional, ¿sí? Todos nosotros, como personas, somos responsables de nuestro salario emocional, ¿sí? Esto no quita que la organización y los líderes también tengan un peso fuerte, pero el individuo tiene un aspecto fundamental en su salario emocional, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque si yo sigo este camino y a la hora de analizar mi salario emocional y cómo se manifiesta en mi trabajo, me doy cuenta también de lo que no tengo, y que por más que yo haga, no hay un cambio. Aquí hay dos caminos que el individuo haga. El primero es, hago todo lo posible para que se convierta en una realidad. O el segundo es, me voy del trabajo. ¿Sí? Si todo lo que yo hago no tiene ningún resultado, entonces empezaré a irme del trabajo, ¿no? Y aquí empieza a ver un poco lo que se llama la gran renuncia, que es lo que ha pasado, ¿no? Que la gente se dio cuenta de todo lo que no tenía y al darse cuenta de todo lo que no, empezó a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, lo que estamos nosotros un poco impulsando es un cambio de perspectiva hacia el líder, ¿no? El líder, oye, de un enfoque mamá, papá, ¿no? Yo te doy siempre lo que tú necesitas, a un enfoque más colaborativo, ¿no? Un enfoque más de co-creación. Y los empleados también empiezan a ser de tener miembros pasivos
a tener miembros del equipo que sean activos, que sean conscientes que también una gran parte del salario emocional depende de ellos, ¿sí? Aquí entra el aspecto de la corresponsabilidad, que hablamos del salario emocional, ¿sí? Está la organización que tiene que dar la plataforma para que esto sea. Está el grandísimo rol del líder, ¿sí? El cual tiene que impulsar esto, que tiene que actuar, tiene que servir de plataforma para que esto suceda. Y también el miembro del equipo que tiene que saber qué es lo que tiene, qué es lo que echa en falta y cómo, y tener ideas de cómo esto se hace realidad o se podría hacer realidad en sus trabajos. Aquí una pausa, quisiera una pausa para ver, Cloda, si hay alguna pregunta. En este momento no hay preguntas. Okay. Pero vamos a ver. Sí, creo que estoy hablando un poco rápido, pero bueno, es que tengo tantas cosas que decirles. Bueno, ya sé que esto no sé si lo tengo que decir, y yo creo que ustedes como personas, de verdad, lo saben, ¿no? Cuando nosotros nos concentramos en las personas y los hacemos como que corresponsables de los resultados, hay un incremento en el negocio. Los beneficios suben un 21%, la productividad sube un 17%, las ventas suben un 20%. Y también eso es bien importante, las ausencias disminuyen a un 41%. ¿Sí? Y esto, por mucho que este es basado en una encuesta de Gallup, en la cual preguntaba qué pasa cuando se trata a los empleados como verdaderas partes interesadas en su propio futuro, ¿no? La parte de la corresponsabilidad y co-creación. Estos son los efectos, las consecuencias que tenemos. Y yo les pregunto, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de cómo trabajan ustedes cuando están contentos y cómo trabajan ustedes cuando están desmotivados, cuando se sienten tristes, cuando nada funciona. O sea, por mucho que lo diga Gallup, es como obvio, ¿sí? O sea, todos hemos estado en nuestra propia piel, que cuando estamos contentos, o sea, damos todo lo de nosotros y no importa lo que ganamos, sino porque nos sentimos apreciados, nos sentimos valorados, estamos contentos con lo que hacemos, ¿sí? Entonces, esto es bueno tenerlo en números, es bueno tenerlo un poco apoyado de Gallup, pero es también, me imagino que ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso que ustedes pueden seguir, ¿no? Para los líderes? Primero, asegurándose que todo el mundo o todo su equipo entiende lo que es el salario emocional y el papel que el importantísimo papel que desempeña en nuestros trabajos. Para esto, hemos creado un juego gratis, ¿no? El cual está en nuestra página web, que ustedes pueden hacerlo solos o con sus equipos. Y que un poco lo que hace es un poco de conciencia, ¿no? De cuáles son estos factores, cómo existen, qué palabras existen atrás de cada uno de los factores. Hemos tenido gente que lo hace en equipos, hemos tenido gente que lo hace en sus grupos de formación, y esto es completamente gratis y accesible a todos ustedes en esto. También lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nos invitan a hacer auditorías de salario emocional en su empresa, también hacemos presentaciones sobre esto, lo que es el salario emocional. Y un poco la idea de este webinar es un poco también asegurar de lo que es, la importancia que es el salario emocional y los factores, ¿sí? Luego, se invita a cada miembro del equipo a explorar su propio salario emocional. Para esto tenemos el barómetro de salario emocional y es creado donde la gente recibe un reporte individualizado con un plan de acción personalizado, con cosas con acciones a tomar, con todo lo que hay que tomar en cuenta para cada uno de los factores. Tememos clientes que dicen, mira, yo no quiero hacer el barómetro, y está bien. Para esto también hemos creado un pequeño ebook, ¿no? También gratis, que después de este webinar les vamos a mandar un enlace para que se lo puedan bajar, en el cual, de una manera un poco más sencilla, invita a que cada miembro de sus equipos explore su propio salario emocional, ¿sí? Una vez que pasamos la segunda etapa, pasamos a utilizar el salario emocional como marco para impulsar la comunicación. Como dije, el salario emocional es una foto, pero es fluido y cambia constantemente en el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros siempre invitamos a la gente a que comparta sus salarios emocionales. ¿Qué tienes? Por ejemplo, lo que a Elizabeth tiene algún factor que tenga, tal vez yo no lo tenga, pero ella me puede inspirar a mí a verlo,
¿sí? Entonces, es importante que ustedes abran este tipo de conversaciones, porque la gente se puede inspirar unos a otros para ver, para inspirarse y para tener mejor ideas de cómo podemos empezar a co-crear mecanismos que aumenten el salario emocional tanto de manera individual como de manera grupal, ¿sí? Y por último, obviamente, es mantener, ¿no? El mantener esta cultura. Y todo lo que escuchemos en la etapa 3, de alguna manera lo vamos a tener que trabajar en él, ¿sí? No se vale como que escuchar y, ok, ya hablamos del salario emocional, pero no tengo ninguna acción. Todo lo que son, de alguna manera tenemos que empezar a actuar sobre ello, ¿sí? A empezar a co-crear acciones para que esto se vuelva realidad y para que se cree una cultura viva, una cultura que crece, una cultura que constantemente se está transformando. Y aquí y también medir, ¿no? Medir qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Hicimos esta acción, ¿qué efectos tuvo? ¿Qué consecuencias tuvo en nuestro salario emocional? ¿Cómo nos sentimos? Y así ir aumentando un poco también para luchar en contra de la adaptación hedonista, ¿sí? Porque cualquier cosa que hagamos se va a mantener y tenemos que constantemente seguir creando y crear una cultura en que lo bueno aquí es que los líderes no son los que tienen todas las soluciones, sino también las personas empiezan a dar alimento a las soluciones que nosotros estamos creando, ¿sí? Y aquí en la etapa 4 es donde nosotros, por ejemplo, también recomendamos que se haga el barómetro de 6 a un año después para que se mida en el tiempo y para que también se puedan ver los efectos, ¿sí? Bueno, un poco antes de yo hablar de los comportamientos que ustedes pueden empezar a hacer, me gustaría un poco decirles o explicarles para aquellos que son nuevos qué es el barómetro de salario emocional, ¿no? Entonces, como ya les dije, es una herramienta basada en una investigación y es muy sencilla, ¿no? Es online, la hemos subido de manera más accesible para que sea accesible a todo el mundo. Hoy en día está traducida al español, al inglés, al portugués y al italiano, y mide el salario emocional de una persona, de un individuo, ¿sí? En este cuestionario son 30 preguntas, en el cual miden los 10 factores, es decir, son 3 preguntas por factor, ¿sí? Y también tenemos 10 preguntas adicionales que miden la importancia que la persona le da a cada uno de estos factores. Y también tenemos 10 preguntas que miden la actuación, o sea, la actuación del individuo sobre aquellas oportunidades que encuentra en su trabajo, ¿sí? Esto le da, porque muchas veces nos damos cuenta de que el salario emocional es bajo de ciertos factores, pero no es porque la empresa o el líder no está haciendo nada, sino porque el individuo no está actuando sobre esas oportunidades. Entonces también da un reflejo de cómo estas oportunidades que las estamos tomando o no, estamos actuando sobre ellas o no. Y el empleado recibe un informe confidencial, personalizado y un plan de acción para que esta persona aumente su salario emocional. Y cuando nosotros hacemos una auditoría, lo que nosotros hacemos es coleccionamos sí, tenemos todos los datos y de manera siempre preservando la anonimidad, le damos a la empresa un reporte de qué es lo que vimos, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Y comparamos las métricas, comparamos departamentos, comparamos países, comparamos también edades, ¿no? Las diferencias generacionales en el salario emocional de todos estos diferentes grupos, ¿sí? Bueno, y por último, ¿cuáles son los comportamientos que son necesarios? Ya vimos un poco cuáles son los retos que se tienen, ya vimos qué es el salario emocional y nos damos cuenta de muchos de los retos a los que ustedes se están enfrentando y nos enfrentamos todos los días. Hay acciones que son directamente relacionables con cada uno de los factores de salario emocional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es importantísimo ayudar al equipo o a las personas a encuentren valor y significado en sus trabajos. Muchos de nosotros creemos que nuestro trabajo
no tienen ningún impacto, ¿sí? No, y mucha gente en los trabajos creen que todo lo que hacen no tiene ningún valor en sus trabajos sobre todo en grandes organizaciones no ven el impacto que esto tiene. Entonces, es importante hacer como este análisis, es importante hacer esta reevaluación de, mira, tu trabajo nos está ayudando por esta y esta y esta razón. ¿Por qué? Porque al ser conscientes de esto vamos a empezar a ver nuestro trabajo de otra manera, ¿sí? Entonces, es importantísimo ayudar de manera individual y también al grupo, ¿no? Porque muchas veces la desmotivación se hace como grupal, ¿no? Si no vemos valor alguno de lo que estamos haciendo o también cómo nos estamos refiriendo a nuestro trabajo. También la segunda es tratar de descubrir lo que es importante para cada miembro del equipo. Como les dije, el salario emocional es individual y la comunicación honesta y transparente es esencial, ¿sí? Y para descubrir qué es importante, qué es lo que valora cada uno de ellos, de sus miembros, de los miembros de sus equipos, y cómo se manifiestan, cómo ellos ven que cada uno de estos factores se están manifestando en su realidad del trabajo y cómo es importante y por qué esto es importante para ellos, ¿sí? Y cómo podrían, obviamente, hacerlo más importante y que tenga más relevancia. Otro aspecto bien importante, y esto tiene mucho que ver con la seguridad psicológica, es un poco el ser honestos y compartir también nuestros errores y aprendizajes, ¿sí? Porque de esta manera nos hacemos como que más humanos, nos hacemos, y también nos hacemos más humildes en lo que hacemos, y creamos una seguridad psicológica en nuestro equipo, ¿sí? Y estamos invitando a los demás a que hagan lo mismo, porque los errores solamente son oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Y aquí, cuando hablamos de generosidad, ¿no? Ayer en un programa estaba hablando sobre la generosidad y muchas veces confundimos la generosidad con dinero, ¿no? Pero es importante también ser generoso con tu tiempo, con tus conocimientos, con tus palabras, ayudándote. O sea, sé siempre generoso. O sea, yo lo que digo siempre es ponte en tus roles como en ser una plataforma. ¿Por qué? Porque al hacer esto vas a inspirar, vas a ayudar a que los demás crezcan también, ¿sí? Entonces, estate generoso con todo lo que puedas, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver también con lo que hemos visto últimamente y la autonomía. Es necesario confiar en los equipos, ¿sí? Y ya sé que muchas organizaciones no se pueden permitir muchos errores, pero también es cierto que hay un aspecto de confianza, en que si confiamos de que lo van a hacer y al mismo tiempo les decimos que vamos a estar ahí apoyándonos para cualquier cosa, esa es como la fórmula ideal para confiar en ellos y para darles las herramientas necesarias para que cada vez hagan un trabajo mejor y más autónomo y también que nos ayuden más a nosotros. También es importante dar espacios para la exploración de nuevas ideas, ¿sí? Muchas veces, como las cosas funcionan, y funcionan porque siempre han funcionado, creemos que no hay nuevas maneras de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante decir, oye, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Cómo ves esto? ¿Está bien o tú crees que podríamos esto de alguna manera podemos hacerlo diferente? ¿Sí? Entre más hagamos esto, más ideas vendrán y más empezaremos a co-crear nuevos y mejores espacios de trabajo, ¿sí? El siguiente es, deja a tu equipo el tiempo suficiente. Mucha gente se queja de que el trabajo no lo hacen a medias porque no hay tiempo. Y el tiempo aquí es el gran factor. Todos creemos, estamos ahogados de trabajo, todos vamos hacia última porque no damos tiempo y muchas veces cometemos errores brutales, ¿no? Que no deben pasar. Pero entonces es bien importante siempre darle al equipo el tiempo suficiente y decirles cuánto tiempo necesitas y tratar de, en su mayor medida posible, darles este tiempo para que mejoren su maestría, ¿sí? Aquí el siguiente se refiere a que ustedes intenten, en su manera, demostrar cuánto valoras
a tu equipo. Y aquí no hay, mientras se valore de manera honesta a la gente, creo que nunca puede ser demasiado, porque siempre hay como que el miedo del líder es que todo el tiempo lo tengo que hacer. No es que lo tengas que hacer, es que cuando lo veas, menciónalo. ¿Sí? Es que cuando veas que algo se hace bien, cuando veas que se hace un trabajo bueno, es como ser consciente, ¿sí? De todas las cosas que están pasando o que este miembro del equipo está haciendo y mencionarlos. Oye, me encantó cómo hiciste este proyecto, me encantó qué esfuerzo pusiste en este trabajo o esta presentación le hiciste superior. O sea, todo lo que ustedes noten, no se lo callen, díganlo, menciónalo, porque la gente está ávida de esto. Está como hambrienta de esto. Y por último es que muchas veces no somos conscientes de que ustedes necesitan como que ayudar a su equipo, a los miembros de su equipo, a crear su carrera, ¿sí? Entonces, pregúntenles, ¿cómo deseas que sea tu carrera? ¿Cómo deseas cuál es el siguiente paso? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer todos para apoyar tu carrera profesional en un futuro? Y aquí yo siempre he dicho, ¿cómo empezar? ¿No? ¿Cómo empezar con todos estos comportamientos? ¿Cómo empezar con los factores? ¿Cómo empezar con el salario emocional? Podemos empezar, por ejemplo, a empezar a tener reuniones una vez a la semana y hablar de un factor, ¿no? Decir, ¿cómo este factor se manifiesta en la realidad? ¿Cómo podemos hacer que cada uno de ustedes encuentre nuevas posibilidades dentro de este factor? Entre más hablemos de esto, más se hará más vivo. Es como algo que lo único que necesita es empezar, pero una vez que empieza ya no puede dejar de existir. Y no tengan miedo en compartir sus emociones y todo lo que está pasando. Vivimos en un mundo en que las emociones ahora cada vez toman más y más y más relevancia. Entonces, cuando nosotros empecemos a explorar lo que es importante para el equipo, cuando empecemos a compartir nuestros errores, cuando demostremos todo lo que vale la gente de nuestro equipo, todo esto, hay emociones detrás, ¿sí? El salario emocional y los 10 factores, como se dieron cuenta, no son emociones, pero son factores que tienen un impacto brutal en nuestras emociones, ¿sí? De diferente manera y única manera en cada uno de nosotros. Y por eso es importantísimo que los exploremos, ¿sí? Cloda, ¿hay preguntas? Sí, tenemos un par de preguntas. Primera, un momento. ¿Qué es importante para el futuro del trabajo? Trabajar el salario emocional. Sí, ¿qué es importante para el futuro del trabajo? Esta pregunta me la hacen constantemente. Yo no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero lo que sí sé y lo que sí sé que es importantísimo y que es que es un ambiente de incertidumbre, ¿sí? Y que en este ambiente de incertidumbre, solos como líderes, no vamos a poder salir adelante, ni como empresas. Necesitamos la cooperación de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros del equipo, porque ellos conocen su trabajo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, al hablar del salario emocional, estamos invitando a este espacio de co-creación. Estamos invitando a conversaciones honestas para que se explore qué es lo que podemos, tener provecho de toda esta inteligencia colectiva, tanto intelectual como emocional, que nos puede enriquecer. O sea, y esto va a ser clave para el futuro del trabajo. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cómo mantener un salario emocional alto impacta en nivel familiar? Oh, buenísima pregunta. Sí, el salario emocional no solamente nos impacta a nosotros, ¿sí? O sea, que también, como de manera individual, nos impacta muchísimo, pero también tiene un impacto en todo nuestro sistema, en todas las personas con las que estamos en contacto. El ejemplo que yo digo es, imagínense que una persona es infeliz y desgraciada en su trabajo. Es decir,
tomando en cuenta que el trabajo es el espacio en tiempo, de nuestro tiempo despierto, es el espacio que más invertimos, en el que más estamos, y somos desgraciados en este espacio de tiempo, ¿qué impacto va a tener con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros colegas? Todo, o sea, y obviamente con toda la gente con la que estemos en contacto. Al mismo tiempo, si nuestro salario emocional es alto en el trabajo, esto también va a tener un impacto altísimo en todas las personas con las que estemos en contacto, nuestras familias, nuestros amigos, etc. Y cada vez lo que hemos visto es que un salario alto, un salario emocional alto, va a ayudar a que los demás tengan también un salario emocional alto. ¿Sí? Entonces, y esto es como el efecto, ¿no? El efecto mariposa, que cualquier cosa que hagamos tiene un impacto en el sistema en el que nos encontramos. Otra pregunta. ¿Cómo generar interés en las organizaciones para instalar este tema? Bueno, en primer lugar, lo que podemos, es nuestro trabajo. Básicamente esa es nuestra misión de todos, casi todos los días. Es cuando nosotros empezamos a hablar del salario emocional, era como un concepto vago, era como que es necesario, ¿no? Y se confundía con aspectos económicos, era como un aspecto muy que se sabía, las investigaciones que habían era que era necesario, pero nada más, ¿no? Aquí lo importante, y es el trabajo, es como bajarlo, es darle su importancia, definirlo, es como ser conscientes de que existe y ser conscientes de los factores que lo componen. ¿Sí? Y hablar de esto. Para esto, Claudia y yo constantemente nos invitan a las organizaciones para que hablemos de esto, ¿no? Es básicamente, mucha parte de nuestro trabajo, el fomentar la importancia de esto. Otra pregunta. Vi en una entrevista que dio Marisa que decía que si bien esta técnica era una disrupción que iba a generar mucha adhesión, luego se enfrentó con muchas resistencias. ¿Cómo fue ese proceso cuando comenzaron hace 4 años hasta ahora? Y fue muy duro, ¿cómo lograron ir generando ese cambio? Cuando nosotros empezamos, sí, era en el aspecto duro porque nos sentíamos que estábamos en contra de una corriente, ¿no? Cloda y yo, todo nuestro trabajo, toda nuestra vida profesional nos decía que era importantísimo y que esto no se estaba viendo y que las empresas no lo estaban hablando. Y nosotros realmente a la hora de comunicar, decir, realmente se empezó a ver como una obsesión, y lo gracioso, y yo creo que lo gracioso era que entre más lo hablábamos con las personas, más interés generaba. Les voy a contar una anécdota, si me permiten, que cuando estábamos teniendo la idea, yo en una cena hablé del proyecto y una persona me dice, oye, me gusta tu proyecto, ¿por qué no nos lo presentas? Yo ni sabía quién era esta persona, pero ni sabía, porque era un evento social. Y cuando recibí su mensaje me di cuenta que era una persona de alto nivel en una organización muy importante. Y les presenté la idea. Y ellos estaban como que fascinados y me dijeron, oye Marisa, ¿y este bebé cuándo lo vas a sacar adelante? Y a partir de allí nos dimos cuenta de que había un interés, de que estábamos en el buen camino y de que esto todavía no se estaba hablando en organizaciones importantes, ¿no? Que siempre son las que tienen de todo. Y que también era un aspecto que complementaba todo lo que ya existía en el área de recursos humanos. Compromiso de los empleados, satisfacción de los empleados, cultura, y que no luchaba en contra de estos conceptos, sino que complementaba estos conceptos y que complementaba un aspecto que no había sido visto sino hasta ahora. Sí, pero no estoy diciendo que fue fácil. Literalmente al principio, como uno cree siempre que es emprendedor, que crees que tiene una idea y boom, va a ser un éxito. Y no, ha sido un aspecto de concientizar a todo el mundo de este aspecto tan importante y bajarlo
a la realidad en los días a días. En este momento no hay más ¿No hay preguntas. más? Oye, bueno. Uno más. ¿Cuál es la diferencia entre la medición del salario emocional y una medición de, lo siento, de desempeño? Miden cosas diferentes, la medición es cómo se está desempeñando la persona. El salario emocional habla de temas que son importantes para la persona, ¿no? Y que son como, ¿qué es lo que tienes en el trabajo? ¿Qué es lo que tienes en el trabajo? ¿Qué es lo que aprecias de tu trabajo? ¿Y cómo puedes tener más de aquello que tienes? ¿Y cómo puedes tener más de aquello que todavía no encuentras? Simplemente son mediciones completamente diferentes y no nada más eso, sino que se complementan unas a otras. No luchan. Lo bonito del salario emocional es que no lucha con ninguno de estos aspectos, sino que los complementa, ¿no? Y como dije, habla de un aspecto que hasta ahora no se había hablado y que el COVID, y que lo veíamos venir constantemente. Hablábamos ya del futuro del trabajo antes del COVID. El COVID lo único que hizo fue como acelerar el proceso, ¿no? O sea, como hacerlo más consciente de que esto era necesario, ¿sí? Como que floreció, como dije, todo se magnificó, todo se hizo como grande. Aquellas cosas que nos faltaban se hicieron como grandes, aquellas cosas buenas también se magnificaron, ¿sí? Entonces, realmente fue como que todo esto ya estaba, pero se aceleró el proceso y se hizo más patente. Gracias. ¿Nada más, Clo? En este momento, ¿no? Bueno, en cualquier manera, aquí un poco les quiero decir un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que nosotros hacemos son auditorías, ¿no? Auditorías completas de lo que es el salario emocional. ¿Y qué me refiero a eso? Es un análisis de toda la organización o de los equipos sobre el salario emocional, el cual incluye una medición del salario emocional, el análisis de los resultados y las recomendaciones a las acciones que hay que tomar. También damos consultoría y facilitación para los equipos de líderes y los equipos de recursos humanos, para que les ayudamos a crear un plan estratégico. Tenemos 2 programas de certificación, un programa para líderes, ¿no? Que se llama Liderar con Salario Emocional, y también tenemos un programa de certificación de formadores y coaches para formadores que quieren tener esta certificación en su equipo. Ya hemos cursado nuestro primer grupo de formadores de manera internacional y ha sido todo un éxito. Y por último, tenemos también talleres y programas de formación a medida para empleados y equipos, ¿no? O sea, para crear culturas organizacionales positivas. Y bueno, y con esto simplemente me quiero un poco despedir. Van a recibir de mi parte y de nosotras varias cosas por haber asistido a este webinar. Van a recibir el enlace de esta grabación para aquellos que nos están escuchando en diferido y para ustedes si lo quieren revisar. En segundo lugar, van a recibir el ebook, ¿no? Para ustedes un poco empezar a pensar de manera individual cómo lo pueden implementar en sus equipos, y un enlace para el juego que les envié. Y para mí realmente ha sido un súper placer haber estado aquí con ustedes y haberlos acompañado, y espero de verdad que les haya servido en todos y les haya dado una nueva perspectiva de cómo dar su trabajo. Claudia y yo, nuestra misión es como, toda nuestra misión es como que la gente sea consciente de todo el tiempo que pasamos trabajando y hacer de este tiempo un espacio donde crezcamos todos de manera personal y profesional. Muchísimas gracias a todos.